אפשר לתקן. Hola a todos. Habíamos estudiado que una de las demandas de nuestro nefesh es la ta'ava. El ser humano busca placer. Todo ser humano busca siempre satisfacer sus necesidades físicas y materiales. En el fondo eso es algo positivo. Eso es lo que nos permite sobrevivir, lo que nos permite seguir existiendo. Pero hay una mala midá que se llama rov ta'ava. Rov ta'ava significa cuando una persona es demasiado sensible al placer físico y por lo tanto lo busca demasiado. Cuando el placer físico pasa a ser una debilidad de la persona y no solamente un medio para sobrevivir o para estar tranquilo, entonces es algo destructivo. Porque el placer nos puede llevar a hacer cosas que nos hacen mal. El exceso de los placeres físicos es destructivo para la salud, para la sociedad. Las personas con mucha ta'avá son personas que van a preferir su bienestar, su comodidad, su comida, sus beneficios personales en lugar de lo que puede beneficiar al otro, por ejemplo. Y por lo tanto, la ta'avá es una mirada autodestructiva. Los niños, por ejemplo, en forma natural tienen más ta'avá, todavía no son maduros, todavía no son responsables para ser cuidadosos y tomar en cuenta las consecuencias futuras de sus actos. Y eso está bien para un niño quizás, pero un adulto ya no puede actuar así. Un adulto tiene que madurar, tiene que entender que a veces no puede hacer lo que le gusta, no puede dejarse llevar por una tentación cuando entiende y sabe que eso le hace mal. Eso le permite ser más maduro, más responsable, invertir en su propio futuro para poder cosecharlo después. Entonces, claramente la mirada de ta'avá es una mirada destructiva también en términos mundanos. Pero en verdad, para un yehudí, la ta'avá también puede ser algo que lo aleja de lo espiritual. La lucha de la vida, explica el Derech Hashem, es entre lo material y lo espiritual. En este mundo tan material en el cual vivimos, es muy fácil caer en tentaciones, es muy fácil dejarse llevar por estímulos que nos desvían de nuestro camino. Y eso nos hace ser un poco más animales, menos espirituales. Eso nos desconecta de lo espiritual, de lo que es la sabiduría, lo abstracto, lo trascendente. Entonces, todo este exceso de ta'avá afecta directamente a nuestro nivel espiritual. Y eso es un problema muy grave. Entonces, a veces nuestros problemas no son porque no tenemos suficiente emuná o porque nos falta conocimiento, simplemente porque no hemos trabajado esta mirada básica, que es el superar la ta'avá. No ser tan sensibles frente al placer físico. No hacerlo como algo tan importante y tan central en nuestras vidas. Porque eso nos va a evitar crecer. Pero en esta lucha entre la búsqueda de trascendencia y la búsqueda de hacer lo correcto que todos tenemos, junto con la búsqueda de placer, en ese equilibrio que deberíamos lograr, entonces se puede ver de dos formas. Se puede ver como que tenemos demasiada ta'avá, demasiado sensibilidad frente al placer físico, o quizás no tenemos tanta inspiración espiritual y por eso es que le gana nuestra inclinación a lo material. ¿Cómo se explica? ¿Nos falta espiritualidad o quizás tenemos exceso de materialismo? Entonces la verdad es que nuestros jajamim me explican que nadie le falta espiritualidad. Nadie necesita desarrollar de la nada una inspiración para crecer. Todos ya lo tenemos adentro. Todos tenemos emuná. Todos valoramos la sabiduría. Todos sentimos que hay que ser buenos y lo sentimos en la misma medida toda la vida. No cambia. Es algo espiritual y por lo tanto estable. Si nosotros de repente sentimos más inspiración espiritual o menos, no es porque tenemos una conexión mejor o peor, sino porque tenemos más interferencias o menos de la ta'avá. El mundo físico que está todo el tiempo en movimiento, las tentaciones que se presentan a veces más y a veces menos, son esa la causa por la cual a veces sentimos más o menos inspiración. No tenemos que convencer a alguien de ser bueno, no tenemos que convencer a alguien de valorar la sabiduría, no tenemos que convencer a alguien de ser responsable, ya lo tiene. El problema es que estamos tan mal influenciados y tenemos tantas tentaciones alrededor que nos distraen. Eso es lo que nos impide conectarnos con nuestro propio ser espiritual. Entonces el problema no es falta de espiritualidad, no es falta de búsqueda de ser bueno y conectarse con lo trascendente, sino que es exceso de ta'avá. Por eso el Rambam lo llama rov ta'avá como el problema. Esa es la razón de la dificultad que tenemos. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser enfocado en eso. Tiene que ser enfocado en disminuir ese nivel de sensibilidad exagerado que tenemos, la búsqueda excesa que tenemos del placer físico y la comodidad. Cuando logremos eso, automáticamente vamos a sentir que estamos más inspirados, más conectados, vamos a tener más ganas de estudiar Torah, vamos a disfrutarlo y entenderlo mejor. Tal como dice el Tosot, en nombre del Midrash,
No siempre hay que rezar para que la Torá te entre a ti mismo. A veces simplemente hay que rezar para que no entren manjares innecesarios a tu cuerpo. Porque con el exceso de esas cosas nos podemos desviar de lo espiritual. El Rambam en Moreh Nevuchim menciona 4 consejos que podemos aplicar para cuando sentimos que estamos demasiado conectados con lo material y lo físico de una manera que ya nos empieza a hacer daño. También en lo mundano y también en lo espiritual. Los 4 consejos son los siguientes. El primero, el tema del placer físico ya no tiene que ser un tema de conversación. Se puede hablar a veces, quiero comer esto, quiero comer lo otro, pero no tiene que ser un tema de conversación. No tiene que ser como, ¿qué vamos a comer? ¿Vamos a ir a comer a tal lugar? ¿Vamos a hacer tal viaje? ¿Nos vamos a vestir así? Toda esa conversación, todo ese tema es en el fondo darle importancia. Es desproporcionar la importancia que tiene. Porque está bien, necesitamos satisfacer nuestras necesidades físicas, necesitamos estar cómodos y también necesitamos a veces darnos gustos. Pero no puede ser un tema de conversación. No puede ser que hayan tantos libros que salen al respecto de cómo se cocina esto y cómo se cocina lo otro. Hay una desproporción de la importancia que eso tiene, que al final termina afectándonos. Termina afectándonos porque ya nos impide superar tentaciones por la importancia que le estamos dando. El segundo consejo que menciona el Rambam en Moreh Nevuchim es no hacer reuniones sociales, que eso es su centro. Seguro, a veces hay que sentarse alrededor de una mesa de Shabbat, a veces hay que, puedes sentarte a tomar algo con un amigo, pero la razón de la reunión no es la comida, o no debería ser la comida. Nos juntamos porque queremos compartir en familia, nos juntamos porque queremos celebrar Shabbat, nos juntamos porque queremos apoyar o escuchar a alguien que necesita ayuda, o yo mismo quizás necesito descargarme y necesito salir con algún amigo. Está bien, pero el tema no tiene que ser la comida. Cuando nosotros creamos reuniones sociales en torno de la comida, les estamos dando demasiada importancia. La comida no es el centro de la mesa. El tercer consejo que menciona el Rambam es que tratemos de disminuir en lo posible de placeres que no necesitamos. A veces podemos distinguir cuando hay un placer innecesario, de más, exagerado. No lo necesitas, no por una razón física, no por una razón emocional, es algo que no lo necesitas de verdad. El disminuir eso, incluso en cosas que no están 100% prohibidas, simplemente están de más. Hacer ese esfuerzo, por lo menos de vez en cuando, nos permite reforzarnos, nos permite sentir la fuerza que tenemos de sobreponernos a tentaciones y volver a conectarnos con nuestro ser, con nuestro autocontrol y en el fondo con nuestra autoestima. Sentir que podemos vencer una tentación es algo que nos da estabilidad, nos da energía y nos va a permitir de acá en adelante también superar otras tentaciones. Y por último, menciona el Rambam que quizás la condición principal y más fuerte es el estudio. Mientras más uno estudie, más fácil le va a hacer desconectarse de lo material y lo físico. Porque lo que llamamos la ascalá, el estudio, el entendimiento, el pensamiento, todo eso es absolutamente lo contrario de lo físico y lo material. Esto es lo tangible, esto es lo abstracto, esto es lo espiritual, esto es lo material. El estudio, especialmente el estudio profundo de la Torá, nos aleja de la Tava. Como dice la Gemara, Bagati Yetzer Hara, Bagati Torah Tavlin. Hashem creó el Yetzer Hara refiriéndose al Yetzer Hara de esta midá, de la Tava, la búsqueda de placer y comodidad. Y como antídoto, Hashem creó la Torá. El estudio de la Torá nos ayuda a hacernos más espirituales. Y por lo tanto nos va a permitir no solamente ser más espirituales en el contexto directo de la Torá, sino que también en general nos va a permitir superar tentaciones, permitir ser más responsables y más maduros, lograr hacer lo que nos conviene y no lo que nos gusta a corto plazo. En el fondo, ese es el trabajo de la midá. No se trata de sufrir en la vida, no se trata de alejarse de placeres, no es esa la idea. La idea es evitar placeres que nos hacen mal, placeres que a largo plazo realmente no nos convienen. Tenemos que ser suficientemente fuertes y suficientemente libres para elegir los placeres y que no los placeres dominen sobre nosotros. Hacer lo que nos conviene, hacer lo que es bueno, lo que es útil, lo que aporta a la sociedad, lo que nos conviene también a largo plazo, lo que nos hace ser más personas y no más animales. Besat Hashem, que lo logremos. Gracias a todos. אפשר לתקן.